Hola, mis queridos amigos y amigas. En esta oportunidad, y dados los recientes acontecimientos que se presentan en cierto país que por estas fechas tiene la terrible labor de elegir a quién lo liderará por los próximos 5 años, eso si no se disuelve nada ni se regresa a aquella constitución que permite la reelección inmediata, me veo en la obligación de presentarles de una forma distinta y espero divertida, una breve reseña histórica de la señora Keiko Sofía Fujimori, más conocida como tía Majin Buu puta, y del comandante Ollanta Humala la puta madre, ni siquiera tiene chapa este huevón. Por supuesto, todo esto fundamentado en investigaciones periodísticas de altísima categoría por las cuales pagué por la exclusiva, jajas, y claro, como si me sobrara la plata. Bueno, en realidad, sí me estoy basando en investigaciones periodísticas de distintos medios televisivos, serias por cierto. Comenzaré hablando de Keiko, maldita sea, la pobre chinita tuvo que asumir una gran responsabilidad cuando apenas comenzaba su adolescencia, obviamente esto significó un gran trabajo que supo llevar de buena mano. Pero, ¿qué demonios pasó? ¿Cuándo carajo se ha visto que la hija de un presidente asuma el papel de primera dama de la nación si es que este estaba casado? Bueno, por si eres tan bestia de no saber qué demonios pasó un 5 de abril de 1992, te lo contaré brevemente. Resulta que un chinito simpaticón ganó las elecciones ante un muy desaventajado Mario Vargas Llosa, todo listo para asumir la presidencia en 1990, pero, a mediados de año realizó un viaje a la tierra del tío Sam. Una vez hospedado en su hotel, se aparecieron en su puerta 2 hombres en terno, quienes exigieron tener una entrevista con el chino en privado. ¿En qué consistió esta reunión? Según las fuentes, este era personal de Ronald Reagan, el entonces saliente presidente. Lo que le dijeron al presidente Fujimori básicamente consistió en lo siguiente: él, como electo gobernante, debería erradicar sea como coño sea el terrorismo que ya tanto daño había hecho a Perú. No era solo una exhortación vacía, resulta que a nombre del saliente presidente americano se brindaría el apoyo que sea necesario, ayudando por ejemplo a la captura de personajes como Abimael Guzmán y otros líderes terroristas, pero de no cumplir con esto, el entrante gobierno de ese país desataría toda su ira económica y financiera contra un muy golpeado Perú, que el pobre chinito tenía la labor de arreglar. Esta información ha sido extraída del libro Ojo por Ojo de Humberto Jara, se los recomiendo, está buenazo. Fue así como el chino, con poca presencia en su parlamento y con las arenas del reloj en su contra, empezó a mover a su gente para que, de forma ortodoxa, se hiciera todo lo que tenía planeado hacer con su posteriormente contratado asesor Vladimiro Montesinos. Lamentablemente, el Congreso no le daba bola, así que el chino los mandó a todos a la mierda, disolviendo el Congreso el 5 de abril de 1992, siendo este anuncio transmitido por televisión en vivo. Todos recordarán esa famosa palabra, disolver. Regresando al hilo de la historia, su querida esposa Susana Higuchi le advirtió no meterse con Montesinos, pero luego de contratarlo como asesor y tras el autogolpe la tía Higuchi decidió también mandarlo a la mierda. Fue así como Keiko aparece en la escena política. Vladimiro Montesinos era un genio, le duela a quien le duela, fue la única persona capaz de organizar el sistema de inteligencia nacional de modo tal que lograra hacer que los terroristas murieran por su propia boca. También reconozco que cometió algunos excesos, llamados por su gente como medidas excepcionales, acontecimientos como ciertos atentados terroristas que él organizó, las vírgenes que lloraban sangre, estupidez creada con el objetivo de distraer la atención de los pobladores, entre otros hechos que en el libro que ya cité encontrarán más detallados. Luego pasaron muchas cosas que el hecho de citarlas haría de este vídeo un documental aburrido. Conténtense con recordar que al tío Vladi le correspondía un huevo de plata por su labor al final del mandato del chino, que él decidió rechazar, porque en una cuenta del extranjero ya había depositado unas 200 veces más ese monto, dinero obviamente robado. Además recuerden que el chino, cuando todos sus escándalos empezaron a salir a la luz, allanó la casa de Montesinos, llevando material valioso que lo inculpaba en sus violentos actos contra el terrorismo, se subió a su avión presidencial con todo eso y un culo de plata y desde el extranjero renunció por fax, pero qué cobarde el malnacido. Pues bien, esta es la sombra que persigue a nuestra candidata Keiko. Los posibles temores de la población consisten básicamente en que, primero indulte a su viejo, recordar por favor que existe más de un modo de indultar a una persona, más aún tratándose de un expresidente y peor aún tratándose de su propia hija como mandataria, y en segundo lugar que por su inexperiencia, como ya vimos con el gordo García en su primer gobierno, la pobre china las cague diarreicamente todas al cometer una serie de errores cruciales.
Equivocarse es fácil cuando la responsabilidad y la inexperiencia nos apañan. Ahora, luego de este breve aperitivo, pasaré al plato fuerte de toda esta mierda. Un cierto comandante medio homofóbico, radical izquierdista de una familia cuya reputación habla por sí misma, que tuvo una hermosa historia en su, según él, emancipadora labor de liberar al país de un gobierno inepto, irónicamente, el gobierno del padre de su contendora en esta segunda vuelta. Me refiero nada más y nada menos que a Ollanta Humala. Ollanta Moisés Humala Tasso, tremendo nombre del cojudo este, nació en Lima en 1962, segundo de 7 hermanos, hijo de 2 ayacuchanos que, como casi todo poblador de la Sierra Profunda, sufrieron las terribles metidas de pata de los gobiernos del momento, en especial de los dictatoriales. Su viejo es el creador del etnocacerismo. Ahora díganme si esa palabra no les suena a terrorismo, violencia. Lo dejo a su criterio. Bueno, la razón de esto es que el etnocacerismo es una doctrina alimentada por el nacionalismo cuyos varios fundamentos se tratan básicamente de una política de izquierda socialista. Como obediente hijo de papá, él y su hermano Antauro principalmente, tuvieron la labor de continuar con el ideal de su padre. Ollanta por su lado y como militar fue acusado de torturar y matar peruanos en Madre Mía. Estas víctimas eran opositores de su ideología. Este caso fue archivado, y casi una década después reabierto y nuevamente archivado. El muy pendejo fue enviado a Seúl, desde donde alentó toda la mataperrada de su hermano Antauro. No creo necesario citar la masacre de la comisaría de Andahuaylas. En 1995 apoyó una base en la frontera con Ecuador durante la época del CENEPA, aunque el pobre no pudo disparar ni una bala. Posteriormente, con esta guerra zanjada, se levantó en Locumba junto a Antauro contra el gobierno de Fujimori. Curiosamente, esto ocurrió el mismo día que Vladimiro Montesinos fugaba del país. Todo empezaba a desbaratarse para el gobierno de Fujimori. El muy idiota posteriormente quiso entregarse a la justicia durante el gobierno de transición, pero por supuesto fue para limpiar su nombre de una buena vez, pues con un habeas corpus presentado por su excelentísimo abogado Javier Valle Riestra quedó libre. Ya con su nombre limpio de polvo y paja, preparaba un puñete al país, algo que su querido viejo había deseado toda su vida, presentarse a la candidatura presidencial para poder llevar a cabo todo lo que él y su familia defendieron por años, en primera instancia contendiendo con Alan García, quien en el debate de segunda vuelta se lo comió con esa bocaza que solo sirve para palabrear. Ahora, con la desfachatez de candidatos que se presentaron, y todos, menos Pepeca y Castañeda, andando por ahí con un pasado oscuro, Humala tenía el camino fácil. Fue así como por tu culpa y por tu gran putísima culpa él salió elegido junto a Keiko en segunda vuelta. Que Dios se ampare de nosotros. Algo que no quise mezclar con su biografía fue su evidente vínculo con el círculo de chusma con el que se junta este baboso, especialmente Hugo Chávez y Evo Morales, y bueno, su esposa, que más parece que es quien lleva los pantalones en su casa y en su partido. Los principales temores de la población es que él empiece a aplicar el sistema político de Venezuela y Bolivia, estatizar cuanta empresa que le dé dinero encuentre, incluidas las AFPs, aunque con una noble intención pero con un mal planteamiento. Maldita sea la política socialista. Además, el retorno a una constitución que aumentaría su poder y en caso de una muy probable dictadura, lo mantendría en el poder por un muy largo tiempo. Por favor, hagan memoria. Ahora Humala se comporta como un santo corderito, que no se mete ni insulta a nadie y que quiere lo mejor para su país, pero, ¿no fue así como se presentaron Chávez y Morales? Piensen al respecto. Bueno, esto es todo lo que tengo que presentarles en esta oportunidad. Es increíble la cantidad de coincidencias e ironías que se presentan en esta contienda política, sin mencionar la traición del equipo de Toledo, quien por cierto durante la última semana de campaña antes de primera vuelta le dio en el suelo a Humala diciendo, al Perú no lo para nadie, pero a Humala lo para Toledo. Tremendo imbécil si serás. Mis queridos amigos, es su labor decidir. Ese 5 de junio recibirán una cédula que, a simple vista, presenta otra de las muchas ironías de este proceso electoral y en mi opinión la más divertida. Verán las letras K de Keiko y O de Ollanta. Por si eres medio retrasado te recuerdo que las iniciales de KO significan knockout. Ahora si no sabes qué carajo significa knockout, métete a un puto diccionario en línea y averígualo por tu cuenta. Ahora, luego de haberme prestado atención en estos breves minutos, ¿qué letra marcarás? ¿Marcarás la K? ¿O marcarás la O?
Por favor, piénsalo con madurez, esto no es un juego, no me vengas a joder con que estés de juerga en juerga y después en la hora de la hora mientras estés haciendo tu interminable cola para votar juegues a la Yamkempo con tus manos y así decidas a quién le darás tu voto. Por favor, al menos tienes 18 años, así que empieza a pensar si no como un adulto, por lo menos como un civil responsable que quiere a su país. Por otro lado, si eres de quienes les llega a la política a lo que demonios tengas en la entrepierna y piensa no marcar nada, hacerle bigotitos en la cara de Keiko, o cachos en la foto de Humala, o dibujar un miembro viril en medio de tu cédula, si tú que me oyes, vete a la mismísima que te, bueno, no quiero ser grosero pero si quieres hacer eso piensa que es una idiotez, un voto en blanco es un voto a favor del candidato que más intenciones tiene de cagar el país, ¿sabes a quién me refiero? A menos que seas un reverendo deficiente mental y creas que es posible llegar a ese 60% de votos blancos que servirían para anular un proceso de elección, por favor. En el Facebook se han creado muchos grupos o pretexto de este movimiento electoral. No es por nada pero la mayoría estaban a favor de Pepeca y en contra de Ollanta. Madura si fuese necesario y por favor emite un voto responsable este 5 de junio. Lo que ocurra a partir del 28 de julio de este año será netamente tu responsabilidad. Piénsalo, literalmente en tus manos está el destino del país.